Segundo bloque del programa y continuamos con el informe central de hoy. Estamos hablando de la contaminación que se sufre en las ciudades, que se vive en la urbe. Cada vez hay ciudades más habitadas y hay espacios más deshabitados. Nuestro país es un claro ejemplo de eso. Tenemos en lugares donde se nuclea gran parte de la población y enormes extensiones donde casi no existen habitantes. Esos primeros lugares, donde hay un porcentaje importante de seres humanos viviendo, conviven con contaminaciones permanentes. La contaminación acústica, de la cual hablamos en alguna vez en este programa, la contaminación sonora o acústica, la contaminación que se produce por el uso indiscriminado de usar y tirar de la basura, la falta de políticas urbanas también con respecto a la basura y el consumo desmedido. Algunos de los tópicos que abordamos con el doctor Ricardo Mascheroni. Nosotros hemos escuchado frente a cada asunción de un gobierno, sobre todo municipales o comunales, que se hablan de planes estratégicos, planes directrices, planes maestros. Bueno, todos estos planes que se dieron en tema urbanístico fueron una gran mentira. Digamos, lo que hubo en definitiva es una deserción absoluta del Estado en el tema del planeamiento. Y esa deserción significó que estos grupos, hoy llamados emprendedores o desarrolladores urbanos, hagan de la ciudad lo que quieran. Y esto es lo que han hecho. Digamos, han generado valores descomunales en zonas que no los tenían, han sepultado otras zonas de las ciudades, se han aprovechado de los lechos decrecientes. El caso más típico, Villa California y demás, donde eran terrenos de la laguna Setúbal, después se sacó un crédito, el famoso crédito Kuwaití de $200 millones para hacer las defensas, que lo pagan todos aquellos que nunca van a tener un terreno, menos una casa en esa zona, y es lo que están mostrando, que hay una plusvalía tremenda en las ganancias. De estos sectores, Eduardo Galeano decía que quienes así actúan, que son la mayoría de los grupos de desarrolladores inmobiliarios, creen que la tierra es una pista de carrera y la naturaleza un obstáculo a vencer. Cuando nosotros nos manejamos con esa lógica, aplastamos todos. La falta de planificación, la deserción en la misma ha llevado a que también se tomen decisiones políticas tremendamente equivocadas, como abandonar el sistema de transporte masivo público, sobre todo el ferrocarril, que es uno de los más eficientes, el menos contaminante, el que menos deterioro ambiental produce. Lo que la gente muchas veces demanda, dice: yo quiero autopista para ir más rápido. El kilómetro de autopista son 10 hectáreas, por lo general, de las mejores tierras productivas. Bueno, se hacen las autopistas en zona de bañado, se hacen en lo más plano posible. El ferrocarril consume 3 hectáreas por kilómetro, o sea que hay una diferencia de 10 a 3, bueno, ni hablar en el consumo de combustible, que prácticamente en el transporte de carga 8-1 la diferencia. Bueno, es toda una complejidad que se conoce, que hay estudios, pero vos vas a ver que la mayoría de los grupos ambientalistas parece que no reaccionan frente al problema cercano y, digamos, se vuelcan a problemas, la minería a cielo abierto, que no tengo duda que es tremendamente degradante,
inclusive el modelo agrícola industrial con gran cantidad de uso agroquímico, no son los principales problemas. Insisto, el principal problema es el desarrollo irracional de las ciudades, que desde el punto de vista que se lo aborde, prácticamente el cambio climático, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático, son el tema de la concentración urbana. Estas megalópolis que se están generando, sobre todo en los países empobrecidos del planeta. En los países enriquecidos que la planificación funciona, digamos, las ciudades han establecido sistemas de tabla rasa, la prohibición de la tabla rasa, o sea que no se puede construir, no se puede tirar abajo, y acá seguimos acumulando en la ciudad de Argentina, que tiene un territorio inmenso, una población relativamente chica, tiene casi 30 y pico de millones de habitantes en un radio de 600 kilómetros y el resto del país absolutamente despoblado. En países que le han resuelto otros problemas, están trabajando mucho con lo que es la cultura slow, lenta, están avanzando muy bien en medida que empezó sobre todo la Biblioteca Nacional de Francia, que prohibió el Wi-Fi. Ya hay todo un movimiento en el mundo, digamos, para resolver este tipo de contaminación, que se llama Escuelas Libres de Wi-Fi. Está estudiando, Chile viene recién, aparte de haberlo ganado, viene de 2 proyectos. Se prohíben los grandes camiones diésel que entren a la región metropolitana, y se prohibió, que acá nos mataría, se prohibió la calefacción y la cocina a leña en la región metropolitana, por los episodios de contaminación muy grande que tiene. París está estudiando sacar los vehículos diésel del ingreso a la ciudad. Se le paga, una cuestión que yo la vengo planteando hace años sin resultado positivo, se le paga en Francia a los que van a su trabajo en bicicleta un sobresueldo. Esto acá con las tarjetas magnéticas de colectivo se podría hacer muy fácilmente. La mayoría de los empleados del Estado que vayan a su trabajo con el transporte masivo, el Estado le tendría que dar una compensación que en definitiva lo gasta, porque lo ahorra, mejor dicho, porque las afecciones respiratorias, la pérdida de horas de trabajo y todo lo demás, el costo sanitario, ya sea medicina pública o privada, sale del mismo lugar. O sea que se pueden hacer un montón de cuestiones y trabajar en todas esas direcciones. Resulta por demás importante lo que hablábamos con el doctor Ricardo Mascheroni, porque a lo mejor son verdades reveladas desde el punto de vista que la vivimos habitualmente. Cada uno de nosotros que nos toca vivir en las ciudades convivimos con el smog de la fábrica, con los ruidos constantes que hay por el tránsito, por maquinarias, convivimos con basura muchas veces desperdigada por la ciudad, pero que atenta contra nuestra calidad de vida y con la salud. Por eso nos parecía necesario abordar este tema, el tema de la contaminación que se vive, los diferentes tipos de contaminación que sufrimos en nuestras ciudades. Ya promediando este segundo bloque estamos con la luz amarilla. Hace poco hablábamos sobre lo que pasaba en Buenos Aires, una buena iniciativa de cerrar el zoológico. Así es. Algo similar pasa en La Plata, ¿no? Algo similar va a pasar en La Plata, porque lo que conocemos como zoológico dejará de existir, ya que se va a transformar en lo que se conoce como un bioparque, un lugar donde los animales van a estar en todo caso de otra forma y no como los conocemos hoy.
Por esto, una de las causas es claramente lo que vos decías, el tema de la contaminación, ya que los animales sufren mucho la contaminación acústica, por ejemplo, en lo que son las grandes ciudades. Y como por ahora es una promesa, no es una realidad, la ubicamos en la segunda luz del semáforo, que es la luz amarilla. El cierre de los zoológicos es una tendencia que se expande en otras ciudades y comporta una mirada más amigable hacia los animales. Además, busca un destino mejor para los casi 30 millones de pesos anuales que insume el mantenimiento del predio, gran parte destinada a toneladas de alimentos para la fauna. El Jardín Zoológico de La Plata está cerca de cumplir 110 años. Fue fundado en 1907 por iniciativa del gobernador Ignacio Irigoyen y el impulso del coleccionista Alfredo Plot. Con el correr de los años, la conciencia ecológica cambió y la nueva mirada acerca de la conservación de las especies ha llevado a que hoy se hable de un ecoparque. Administrado por el municipio de La Plata, la gestión de Julio Garro intenta transformar el paseo en un bioparque del siglo XXI, en interacción con el bosque que bordea la capital bonaerense. Garro firmó un convenio con el CONICET para instalar el complejo en un laboratorio de morfología evolutiva y desarrollo, dirigido por especialistas de las facultades de Veterinaria y Ciencias Naturales. Antes del relato de Raúl decíamos que es una luz amarilla, porque por ahora es un proyecto, no la podemos ubicar dentro de la luz verde, ¿no? Es un proyecto, por eso lo ponemos en este lugar. ¿Qué decíamos anteriormente? ¿Se va a concretar o no lo que es el tema de la nueva construcción de un bioparque? ¿Por qué? Porque los presupuestos muchas veces van destinados para otro lado. Se anuncian como grandes promesas y después terminan siendo una triste realidad que no cambia nada, ¿no? Bueno, será otra de las informaciones que tendremos que guardar en nuestro archivo para ver si alguno de los programas futuros lo transformamos en una luz verde. Y así como la producción, Raúl, semana tras semana busca información para poder ubicarlas dentro de las tres luces del semáforo, vamos a invitar a nuestra audiencia, si te parece, a ver cuáles son algunas de las noticias ambientales que ocurrieron estos últimos 7 días. Lo vemos.
Marcelo Jiménez Turismo presenta Vacaciones de Invierno, con la programación más completa y al mejor precio. Viví el noroeste como nunca imaginaste. Déjate deslumbrar por sus atractivos y coloridos paisajes. Recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o en la revista de Cable Video. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web.